El título de este mensaje es Discerniendo la verdad y el error en el último tiempo. Fue predicado el día 28 de agosto del año 2022 por el hermano Deva Govender. Dear saints, gathered both locally and abroad, I greet you all in the precious name of Jesus Christ. Preciosos santos reunidos aquí localmente y todos aquellos alrededor del mundo, los saludo a todos ustedes en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. We want to thank the Lord once again that we have this opportunity to be in God's presence. Y queremos agradecerle a Dios una vez más por darnos esta oportunidad de estar en su presencia una vez más. Let's bow for a word of prayer. Vamos a inclinar nuestros rostros para hacer una oración. Heavenly Father, Lord, we are so thankful this morning, dear God, Padre Celestial, estamos tan agradecidos en esta mañana that we can gather together, Lord, to lift your name de poder reunirnos una vez más para venir a exaltar tu nombre. above, my Father. Lord, you are the God that has watched over our lives, Lord. Señor, tú eres ese gran Dios que siempre has estado vigilando sobre nuestras vidas. You see your people, Lord, gathered here locally, Lord, and abroad, my Father. Puedes ver a tu pueblo, aquellos que están reunidos aquí localmente y aún todos aquellos alrededor del mundo. Minister unto each one of them, my God. Te pido que les ministres a cada uno de ellos. Lord, we remember our brother Pregi this morning, my God, in Señor, te pedimos por nuestro hermano Preggy esta mañana. hospital, Lord. Sabemos que él está en un hospital Father, our hearts go out to him, my God. y nuestros corazones están con él. That you will raise him, Lord, out of that bed of affliction, my God. Te pedimos que tú lo levantes de esa cama de aflicción. I pray, Lord, that you will touch, Lord, his lungs, his breathing, my Father. Te pido que tú toques sus pulmones, su respirar. Be with the doctors, Lord, and be with the family, my God. Sé tú con esos doctores. Ayuda a su familia, Señor. Lord, we commit them all into your hands this day. Y te los ponemos a todos ellos en tus manos en este día. Lord, bless us now, Father, in your word. Ahora te pedimos que nos bendigas, Señor, en tu palabra. Lord, take your word, my God. Break it to us, my Father. Ven y toma tu palabra, Señor. Compártela con nosotros. Lord, for the time that we now live in, we ask En este tiempo en el que estamos viviendo. His mercies in the name of Jesus Christ. Y te pedimos todas estas misericordias en el nombre del Señor Jesucristo. Amen and amen. Amén y amén. You can be seated this morning, brothers and sisters. Hermanos y hermanas, se pueden sentar en esta mañana. We are thankful this morning that we can be in the house of God to worship Him. Estamos agradecidos de estar en la casa de Dios para poder venir a adorarle. We have a message this morning, my brothers and sisters. We're entitling it Ahora tenemos un mensaje esta mañana, el cual hemos titulado End Time Discernment of Truth and Error. Discerniendo la verdad y el error en el último tiempo. End Time Discernment of Truth and Error. Discernimiento de la verdad y el error en el último tiempo. We talked a little last week, and we have a few more thoughts that we can put in to this subject. La semana pasada hablamos un poco de esto, pero tenemos unas cuantas ideas más que mencionar acerca de este tema. But we want to look at it from how truth has been eradicated out of the world firstly. Ahora mi enfoque el día de hoy va a ser más de cómo la verdad ha sido erradicada del mundo, más que nada. And then how we see it has influenced the church. Y cómo todo eso ha influenciado a la iglesia. And also we want to look at the world conditions this morning También vamos a hablar acerca de las condiciones que existen en el mundo hoy. that shows us that the Lord no doubt has spoken about many things concerning the last days, and we see Ahora no hay duda alguna que el Señor nos ha estado hablando acerca de muchas cosas pertenecientes a este último tiempo. it being fulfilled before our very eyes. Y cómo muchas de ellas están siendo cumplidas delante de nuestros ojos. This morning we're going to turn in the book of Hosea. Ahora esta mañana quiero que vayamos al libro de Oseas, In chapter 4 capítulo 4, and verses 1. versículo 1. We know that Hosea prophesied
780 years before the coming of Christ. Sabemos que Oseas profetizó ciertas palabras aproximadamente 780 años antes de que Jesucristo viniera. He said, "Hear the word of the Lord, ye children of Israel. Dice, oíd la palabra de Jehová, hijos de Israel, For the Lord hath a controversy with the inhabitants of the land, porque Jehová tiene una controversia con los moradores de la tierra. Así dice la versión en inglés de King James. En español dice Jehová contiende, pero en inglés dice controversia. because there is no truth, no mercy, Dice, porque no hay verdad, ni misericordia, no knowledge of God in the land." ni conocimiento de Dios en la tierra. My brothers and sisters, our minds could have wondered how come in a short space of time Ahora, hermanos, nuestras mentes quizás puedan imaginarse, puedan pensar y decir, ¿cómo es posible que en un corto periodo de tiempo it seems like the entire world has moved to another level? parece como que el mundo ha entrado en otro nivel? My brothers and sisters, remember the Apostle Paul said there will come a time Recuerden, hermanos, lo que dijo el hermano Pablo. Él dijo que vendría un tiempo where God's resisting power will be removed out of the world, donde este poder de Dios que resiste la maldad sería removido, sería quitado del mundo. and the world will go back to how it was, brothers and sisters, some 2,000 years ago. Y el mundo regresaría a ese estado en el que se encontraba aproximadamente unos 2000 años atrás. Now we know, brothers and sisters, that many governments, many community leaders Ahora sabemos que el día de hoy hay muchos gobiernos, muchos líderes de comunidades have been embracing the word to a certain extent over the past number of years, but que habían aceptado la palabra de Dios hasta cierto punto hace unos cuantos años atrás. we now see, brothers and sisters, that the world has completely forsaken or discarded God's precious word. Pero recientemente el mundo y sus líderes han hecho a un lado completamente la palabra de Dios y las leyes de Dios. And whenever truth is removed out of the land, out of the governments, Ahora, cada vez que la verdad es quitada de los gobiernos y de las leyes, we realize delusion and deception sabemos que viene una decepción, un engaño enters even the world before it que viene y se apodera del mundo. can enter the church. We realize, brothers and sisters, what is happening in the religious Y aún eso ha tratado de entrar a la iglesia. camps today had hit the world a long time ago first. Mire lo que han causado, lo que han hecho todos esos grupos religiosos alrededor del mundo. Ellos han escondido la verdadera palabra de Dios. So we see, brothers and sisters, there is no truth. Y podemos ver cómo el día de hoy no existe la verdad, no está por allá afuera, In the land. allí en la tierra. The reason being, God's word has been flatly rejected. Podemos ver claramente cómo la palabra de Dios ha sido rechazada completamente. There was a time, brothers and sisters, in the schools and in the courts, Ahora hubo un tiempo que allí en esas escuelas y en esas cortes and in the lands, y aún en diferentes lugares, God's word had a very special place. la palabra de Dios tenía un lugar muy especial ahí. But you and I know today, Pero usted y yo sabemos que el día de hoy, even from the pulpits, aún desde los we púlpitos, cannot talk about certain things ya no se nos permite hablar de ciertas cosas from the word of God, concernientes a la palabra de Dios. because there are certain laws and rules Porque el día de hoy existen ciertas leyes y reglas of discrimination. que ellos usan y las llaman discriminación. So, brothers and sisters, we realize God's word has been taken a secondary place. Y podemos ver cómo el día de hoy la palabra de Dios ha sido puesta en segundo lugar. Yes, out in the world. And Y sí, me refiero allá afuera en el mundo. when man begins to do that,
this I would say electrifying word of God Ahora, cuando el hombre comienza a hacer eso, esta palabra de Dios electrificante, that one time at a place in society que una vez tuvo lugar allí entre la sociedad and man y entre los hombres, has really, brothers and sisters, been rejected esa palabra ha sido rechazada by the world. por el mundo. And therefore we read even in Isaiah chapter 5, Aún podemos leer allí en el libro de Isaías, capítulo 5. you can go home and read that, 18 to 24. Usted puede ir a su casa y leer eso allí. Esto es del versículo 18 al versículo 24. There is a consequence for rejecting God's word. Esos versículos nos dicen que existe una consecuencia por rechazar la palabra de Dios. Brothers and sisters, God did not allow Moses and all the prophets and apostles Ahora, Dios no permitió que Moisés o todos los profetas, inclusive que los apóstoles, and men of God que esos hombres de Dios, to write the word of God and then God's word be discarded. que ellos escribieran la palabra de Dios y luego que las personas desecharan esa palabra. Dios nunca ha permitido eso. There would be consequences when that is done. Cada vez que eso se realiza, eso se lleva a cabo, hay consecuencias al rechazar la palabra de Dios. So the Bible says rejecting rejecting the word of God is like rejecting God. Entonces, la Biblia nos dice que rechazar la palabra de Dios es rechazar a Dios mismo. Because we realize that God's word, brothers and sisters, have been articulated through the prophets and penned down Ahora sabemos que la palabra de Dios fue hablada a través de esos profetas by men of God. y ha sido mencionada muchas veces por esos hombres de Dios. So the consequences in rejecting God's word Entonces las consecuencias que vienen al rechazar la palabra de Dios, it says by swearing, lying, and killing, el versículo 2 de Oseas 4 dice perjurar, mentir, matar, and stealing, hurtar and committing adultery, y adulterar they break out and blood toucheth blood. Brothers and prevalecen. En inglés dice comienzan a sobreabundar. Dice y homicidio tras homicidio se suceden. sisters, this is now what is happening En inglés dice y sangre toca sangre. on the face of our world today. Y hermanos, mire usted, estas son las condiciones específicamente que hay en el mundo el día de hoy. Brothers and sisters, throughout the lands, be it in China, Esto está sucediendo a través de todas las tierras, no importa si es China, Pakistan, India, the Pakistán o India, United States, Europe, brothers and sisters, los Estados Unidos, inclusive Europa. these things are happening because Todas estas cosas están sucediendo en esos lugares the foundation, brothers and sisters, in many of these places porque el fundamento en muchos de estos lugares is based not on truth. Está basado ya no más en la verdad, It's based on lies. está basado en mentiras. Brothers and sisters, today we live in a world, brothers and sisters, people can talk to you Usted sabe, hermano, el día de hoy vivimos en un mundo donde las personas pueden hablar con usted so convincingly, de una manera tan convincente, but it is lies that they are pero lo que ellos dicen son mentiras. talking. De lo que ellos hablan es mentira. And my brothers and sisters, it does not affect them. Y eso no les afecta a ellos. It doesn't shatter them. Eso no los conmueve. Brothers and sisters, the language and the tone Su lenguaje que ellos usan, el tono que ellos usan, is so convincing es tan convincente that you go away thinking, well, you've heard the truth. que muchas veces usted se va pensando que usted escuchó la verdad. Now the reason I'm laying these bases Ahora, el motivo por el cual yo estoy hablando de todo esto, poniendo el fundamento, is that when we get to the religious camps, es porque cuando comencemos a hablar de esos campamentos religiosos, de esos grupos religiosos, brothers and sisters,
untruths are everywhere today. Ahí nos vamos a dar cuenta cómo hay muchas falsas verdades que están por todos lados. Erroneous teachings are everywhere today. El día de hoy hay tantas enseñanzas falsas, están por todos lados. And it's propagated from the pulpits. Y todo esto se está propagando aún desde los púlpitos, y allí está saliendo todo eso. And people, brothers and sisters, just accept it. Y hay muchas personas que simplemente lo aceptan, That is God's word. But we porque ellos creen que esa es la palabra de Dios. have to understand no truth in the land. Ahora, hay una cosa que nosotros tenemos que entender, y es que no hay una verdad sobre la tierra Came from the world, que salga del mundo. and it is now being followed by the religious camps. So we realize once Y que no esté siendo seguida por esos grupos religiosos. there is no truth and there is untruth, Entonces, mire aquí la palabra de Dios, dice, porque no hay verdad. ¿Ve? Lo único que hay es una verdad falsa. brothers and sisters, it leads to killing, to stealing, Y cuando hay una verdad falsa, eso atrae homicidios, asesinatos, all other hurtos, immorality in the world. tanta inmoralidad que hay en el mundo. And brothers and sisters, we see there are murders on the street. Podemos ver la condición de las personas aún en las calles el día de hoy. Verses 3 says, Ahora el versículo 3, mire lo que dice. therefore shall the land mourn. Por lo tanto, se enlutará la tierra. Brothers, because of this kind of a structure in the world, ¿Ve? Eso sucede por el tipo de estructura que se encuentra hoy en el mundo. the Bible says there is consequences, and the land La Biblia dice que habría consecuencias. ¿Y cuáles son? Bueno, la tierra, that is the earth will now take on a different garment. la tierra se vestirá de unas vestimentas diferentes ahora. It will have birth pangs, Ella comenzará a tener dolores de parto, it will languish, se angustiará and it will mourn. y se lamentará. And we will explain this. And it says, and everyone that dwelleth therein shall languish. Ahora nosotros vamos a explicar esto más adelante, pero mire lo que continúa diciendo, dice, se extenuará todo morador de ella, With the beasts of the field, con las bestias del campo and with the fowls of the heaven, y con las aves del cielo, yea, the fishes of the sea aun los peces del mar morirán. also shall be taken away. En inglés dice serán removidos. This is a factor that we have not seen Ahora, esta última parte aquí es un efecto que aún no hemos visto nosotros, previously, but it is now becoming present day pictures in the world. pero basado en todo lo demás podemos ver cómo la fotografía se está cumpliendo en todo el mundo. So as we see, brothers and sisters, over the past few months, from Europe to the United States of America Ahora, estos últimos meses atrás vimos cómo de Europa fue dado este comunicado a los Estados Unidos de América. and China, even our countries, Africa, Bueno, en realidad esto ha estado pasando en China, aquí en nuestro país, en Sudáfrica, droughts take widening toll, como hemos visto estas sequías, ellas han estado impactando muchas cosas, on the world's largest economies. especialmente las economías más grandes del mundo. Brothers, there was a time Europe never complained about drought. Hubo un tiempo, hermanos, donde Europa nunca se quejó acerca de una sequía. Brothers and sisters, they talked about everything else. Ellos siempre hablaban de cualquier otra cosa. And some of these first-rate nations, but today, Y de la misma manera con muchas de estas otras grandes naciones. Pero mire usted lo que está pasando el día de hoy. the heat is causing them, brothers and sisters, to scream out. Ese calor extremo está causando que la gente comience a gritar. From Europe, then we see, brothers and sisters, Muchos de ellos allá en Europa, even in these places that is called Dubai,
Aún en estos lugares, por ejemplo, Dubái, Brothers and sisters, and Qatar, and en Qatar, India, and Pakistan, and en India y en Pakistán, even China. aún en China. These droughts are now moving. Todas estas sequías están avanzando. Why? The Word of God said ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice, a long time ago that the earth will mourn. ahí ya estaba escrito hacía mucho tiempo atrás, dijo que la tierra se lamentaría, se extenuaría. Brothers and sisters, we are very familiar. When Elijah Ahora nosotros, hermanos, ya estamos muy familiarizados con esa historia de Elías, came, cuando él vino. brothers and sisters, the Bible said there was Jezebel on the scene. La Biblia nos habla de aquel tiempo, ahí se encontraba Jezabel en la escena. And my brothers and sisters, there was a drought for 3.5 years because Y ellos tuvieron una sequía por 3 años y medio, the God, Jehovah God, porque ese gran Dios Jehová was pushed to the background. había sido puesto a un lado. And my brothers and sisters, there was great drought. Y en ese lugar hubo una gran sequía también. Heavens became like brass. Y dice que los cielos se convirtieron como a cobre. So the earth is beginning to mourn. It's talking back in Entonces la tierra está comenzando a lamentarse, está comenzando a hablar, a expresarse God's language. en el lenguaje de Dios. And we see, brothers and sisters, that these nations, and it's affecting their economies. Y podemos ver el día de hoy a todas estas naciones, cómo todo esto está afectando sus economías. Brothers and sisters, we see at one time these rivers, brothers and sisters, these bridges. Y el hermano pone una fotografía de lo que parecía haber sido un río o un lago con un puente muy grande. Y dice, hermanos, nosotros vimos en el pasado estos grandes puentes. Esto estaba lleno de agua. Even in Europe, the river Rhine is becoming dry. Aún en Europa hay este gran río que se está secando. Brothers and sisters, these spectacular buildings that one time had huge rivers flowing through them. Aquí están estas grandes estructuras que muchas de ellas tuvieron grandes ríos fluyendo debajo de ellas, And bridges. debajo de estos puentes. Brothers and sisters, they're now becoming dry. Y aquí ahora podemos ver cómo todo esto se está secando. Ahora el hermano pone una fotografía de un grupo de personas haciendo línea para recibir un plato de comida. Parecen personas de allá de África. That's leading, brothers and sisters, in many places like Africa, and we can put many other pictures. Dice, mire, por ejemplo, aquí está una fotografía. Estas personas se encuentran allí en África. Dice, pero lo mismo está sucediendo en muchos otros lugares. Puedo poner otras fotografías de otros lados. But people are queuing because there's Pero las personas están haciendo fila. no food. ¿Por qué? Porque ya no hay comida. Brothers, we ourselves know, as you go to the supermarkets, Aún nosotros sabemos esto, hermanos, aquí. Dice, nosotros hemos ido a los supermercados. brothers and sisters, the price of things have skyrocketed Vemos cómo el precio de los productos está por los cielos. because of what is happening in the world. Por las cosas que están pasando en el mundo. Food shortages. Hay hambrunas, falta de comida. Brothers and sisters, some of these pictures are from today's, I would say, internet. Dice, aquí está una fotografía, es una fotografía reciente que obtuve del internet. Y ahí están unas casas que están inundadas por lo que parece ser un río, mucha agua por todos lados. Pakistan, brothers and sisters, Dice, esto se encuentra ya en Pakistán, esto sucedió en Pakistán. you see the flooding taking place. Usted puede ver cómo la inundación está ahí arrasando con todo. Brothers and sisters, and sometimes in the past, when we had floodings, Y muchas veces, hermanos, en el pasado, cuando hemos tenido inundaciones, we said, well, it's just one of those world problems. nosotros pensamos que, bueno, es solamente uno de esos problemas que existen en el mundo. But look at our own country. Pero mire usted lo que pasó en nuestro propio país. We had a flood year. Nosotros tuvimos un año de inundaciones. That was in April. Eso sucedió más fuerte en el mes de abril. And up till today,
Y aún hasta el día de hoy, we don't have water on our taps. nosotros no tenemos agua potable. Brothers and sisters, every day there are squealings, Cada día, hermano, hay dolores, hay gritos de clamor. and brothers and sisters, it's not that the matter cannot be rectified. Y no es como si esto no puede ser arreglado o rectificado, But because there is no truth in the land anymore, pero esto es causado porque ya no hay la verdad, ya no se encuentra en la tierra. and politicians, brothers and sisters, today they'll tell you one thing, Ahí están esos políticos. El día de hoy ellos le dicen a usted una cosa and tomorrow it's another. y mañana dicen algo diferente. It's all being funneled and pushed. Todo esto está siendo canalizado, está empujando las cosas Brothers and sisters, for the great elections. hasta que llegue ese tiempo de esas grandes elecciones. This same thing is happening. I thought, well, that's just happening maybe in our country. Y lo mismo está sucediendo por muchos lados. Yo primero pensaba que esto solo estaba pasando en nuestro país. But yeah, in Pakistan, brothers and sisters, Pero mire usted aquí estas imágenes de Pakistán. and you know, they said the floods are taking place, Usted sabe, ellos han dicho que están recibiendo todas estas inundaciones. but the politicians are not interested in the floods. Y todos esos políticos de ese país, a ellos no les interesa hablar de las inundaciones. They're interested, brothers and sisters, in Mr. Khan and all of these other Ellos están interesados en hablar acerca del señor Khan individuals that are having problems. y todos estos individuos que están teniendo problemas. And people, brothers and sisters, their goods are being washed away, Mientras tanto, las personas y todos sus bienes están siendo arrastrados. and nobody is really concerned. Y a nadie le importa eso. Nadie parece importarle. Not like in bygone days. ¿Ve? Así como se interesaba la gente en tiempos pasados. So, brothers and sisters, the earth is mourning. Entonces la tierra está lamentándose. Droughts, floodings. Hay sequías y al mismo tiempo inundaciones. Brothers and sisters, people crossing rivers. Hay personas cruzando ríos. El hermano muestra más fotografías de personas en medio de una inundación. And brothers and sisters, the little things that they are trying to salvage. Y mire usted, hermano, estas personas están tratando de rescatar algunos de esos pequeños bienes que ellos lograron sacar. And where are the old? What are they going to do? ¿Y qué acerca de los ancianos? ¿Qué van a hacer ellos? The politicians who at one time stated there will be for them, just give me your vote. Esos mismos políticos que un día se pararon y dijeron, yo voy a ver por cada una de las personas, me voy a preocupar por cada uno de ellos, si ustedes me dan su voto. Is no more there. Esos políticos no están por ningún lado. Esas promesas ya no están ahí. Brothers and sisters, so we have seen that firsthand in our country, Nosotros hemos experimentado eso de primera mano aquí en nuestro país. and we know it's happening all over the world as well now, Pero ahora nos damos cuenta que está pasando lo mismo por todo el mundo, even in these countries. aún en estos otros países. So we've got to place our faith in God. Lo único que podemos hacer es poner nuestra fe en Dios. There is a reason that God is allowing this earth to mourn. Y hay un motivo por el cual Dios está permitiendo que esta tierra se lamente. And my brothers and sisters, because it's trying to get man's last attention. Dios está tratando de obtener la atención de la humanidad una última vez. Because, brothers and sisters, He is going to deal with this world from the time onwards. Porque de este tiempo en adelante va a ser Dios quien se va a encargar de lidiar con este mundo. Brothers and sisters, I just read about the fish. Ahora, hermanos, yo también recientemente acabo de leer acerca de esos peces. Brothers and sisters, we've seen this in our own land. Y el hermano pone una fotografía de lo que parece ser un lago o un río con un montón de peces muertos. Y el hermano dice, nosotros acabamos de ver esto pasó aún en nuestro país recientemente. And brothers and sisters, this is in other lands, and you could put, Y yo me enteré que esto está pasando en otros lugares también.
better pictures, but it would not be too good to watch what Y quizás yo pueda poner otro tipo de fotografías mejores, pero no creo que sean las adecuadas para que estemos mirándolas aquí, is really going on. para que usted se dé cuenta realmente de lo que está pasando. Brothers and sisters, huge fishes are just dying. Nos damos cuenta que aquí están estos grandes peces, ellos están muriendo And in the rivers. ahí en los ríos. Brothers and sisters, that is the earth mourning. Todo esto es la tierra lamentándose. Brothers and sisters, the war in Ukraine has caused the oil prices to shoot up. Hermanos, esa guerra en Ucrania ha causado que el precio del petróleo suba. Wheat, brothers and sisters, to become expensive. Aún el trigo se ha vuelto más caro. And brothers and sisters, you would and I would think Ahora usted y yo quizás pensemos that the United States of America would not be getting ready to sign, brothers and sisters, a deal with Iran. que los Estados Unidos de América no pensarían en firmar un tratado con Irán, especialmente en estos momentos. And my brothers and sisters, the deal that they're going to sign with Iran, Pero sí hay un tratado que ellos van a firmar con Irán. that would probably be in the next few days Y creo que ellos planean hacer esto en los siguientes días or the short weeks. o en las siguientes semanas. Brothers and sisters, is a deal that is going to give Iran Este es un tratado que le va a dar a Irán. almost 100 billion Los Estados Unidos le van a entregar a Irán casi 100 billones dollars de dólares in sanctions relief. para que ellos puedan... ellos habían impuesto ciertas sanciones a Irán y ahora que las van a quitar, ellos van a ser capaces de recibir esa cantidad de dinero como una manera de aliviar las sanciones que les habían sido impuestas. And my brothers and sisters, what are they going to do with the 100 billion? Imagínese usted qué van a hacer ellos ahí con 100 billones de dólares. Brothers and sisters, they're going to use it to create and manufacture more weapons. Ellos van a usar ese dinero para crear y manufacturar aún más armas. And that is why Israel, brothers and sisters, the Minister of Defense, Por eso es que Israel, bueno, el ministro de Defensa de Israel, have gone to the United States of America. él fue hacia los Estados Unidos de América. Mossad has called this deal not just a bad deal, Él se llama Mossad y él levantó la bandera y mostró preocupación por este acuerdo que los Estados Unidos de América tendrá con Irán. but a disgraceful deal. Él lo llamó un acuerdo bastante vergonzoso. And my brothers and sisters, Israel at this moment is pondering, contemplating Ahora, en estos momentos, Israel, ellos están contemplando what it's going to do. cuál va a ser su siguiente movimiento, qué van a hacer ellos. Now, we know what is in the scriptures. Ahora, nosotros ya sabemos lo que se encuentra en la palabra de Dios. We've seen what has happened in Ukraine, and we know that scene is going to change. Hemos visto lo que ha pasado en Ucrania, pero sabemos que esa escena va a cambiar. Brothers and sisters, therefore, this morning we are looking at Israel and Iran. Por lo tanto, esta mañana vamos a mirar a Israel y a Irán. August 24th, Agosto 24. a new deal between world powers and Iran Dice, un nuevo acuerdo nuclear entre poderes mundiales y Irán would allow other nations to avoid sanctions and le permitiría a otras naciones evitar give sanciones Tehran 100 billion y esto le permitiría a Teherán obtener 100 billones de dólares al año a year to destabilize the Middle East. para desestabilizar al Medio Oriente. Israel's Prime Minister Lapid said on Wednesday. Esto fue lo que dijo el primer ministro Yair Lapid el día miércoles, Brothers and sisters, primer ministro de Israel. the world
is crying out, Hermanos, el mundo está clamando and yet man is making a deal. This is why we are talking about y los hombres están haciendo un acuerdo. ¿Ve? De esto es de lo que estábamos hablando. there is no truth in the land. Que no hay verdad en la tierra. This deal is based on absolute lies. Este acuerdo se va a llevar a cabo basado solamente en mentiras. Brothers and sisters, lies that will actually, brothers and sisters, gets God's word in the front line, because Mentiras que han puesto a la palabra de Dios en los titulares de este mundo. something is going to be a catalyst Ve, algo tiene que venir, eso va a ser la chispa for God to act in the Middle East. para que Dios venga y actúe ahí en el Medio Oriente. And my brothers and sisters, you give brothers and sisters, these dictators, 100 billion Imagínese usted, hermano, si usted le da a estos dictadores 100 billones de dólares in a year, you know what they will do. en un año, usted sabe lo que ellos van a hacer con eso. Therefore, we see the Mossad head has gone to Yapid, Entonces aquí vemos esa cabeza del Mossad, ese primer ministro Yapid. the Prime Minister of Israel, Él es el primer ministro de Israel and they are concerned, they are very concerned y ellos están bastante preocupados that in the next few days, this de que en los siguientes días deal is going to be probably signed. este acuerdo va a ser firmado. And my brothers and sisters, what are they going to do? Y entonces, ¿qué van a hacer ellos ahí en Israel? In the past few months, Ahora hay otra cosa que en los últimos meses atrás, this shows how Israel fighter jets has penetrated Iran's airspace. nos enteramos de que esos aviones de guerra de Israel lograron penetrar el espacio aéreo de Irán Brothers, without Iran knowing, sin que Irán se diera cuenta, without even Russia's radar knowing, aún sin que los radares rusos pudieran darse cuenta. Israel's F-35s Esos aviones F-35 de Israel have penetrated right into Iran lograron penetrar allí directamente a Irán and come back without being noticed. y pudieron regresar sin ser notados. They've done it in a few times, Y parece que ellos han hecho esto un par de veces. and they did it because they know they are either going to be pressurized Ahora ellos han hecho esto porque ellos saben muy bien que en cierto momento la presión va a estar sobre ellos. to be able to bomb those facilities. Ellos están siendo presionados a tener que bombardear esas fábricas. Brothers and sisters, if they think it's going to be a problem to their welfare, Ellos tienen que hacerlo. Si ellos determinan que esos lugares se van a convertir en un problema para su bienestar, entonces ellos lo tienen que hacer. and to brother, their security. So this Y para su propia seguridad. has already gone into effect. They've done it. Entonces esto ya, ellos lograron hacer esto. The reason being, brothers and sisters, there are many nuclear facilities here in Iran. Ahora el motivo por el cual ellos hicieron esto es porque ahí en Irán hay múltiples áreas nucleares, diferentes lugares nucleares donde se desarrollan armas nucleares. And my brothers and sisters, they flew right into these airspaces Entonces lo que Israel hizo fue que sobrevoló por encima de esos lugares without being detected at all. sin que sus aviones fueran detectados. And my brothers and sisters, we know this is how Israel acts. Ahora ya sabemos que así es como Israel actúa. They know that Iran has got missiles, El hermano pone una fotografía de unos misiles iraníes y él dice, Israel sabe que Irán tiene estos misiles. brothers and sisters waiting to try and, I would say, defeat Israel. Ellos simplemente están esperando para tratar de vencer a Israel. Brothers and sisters, these planes, the fighter jets, they went Estos aviones de guerra de Israel and they
check. They probably mapped out many things. Ellos fueron ahí para ver cómo estaban las cosas en Irán. Yo me imagino que ellos fotografiaron muchas áreas y lograron obtener mucha información. And they've come back very safely, brothers Y regresaron sin tener ningún problema. and sisters, without being detected at all. Ni siquiera pudieron ser detectados para nada. No doubt, there is 0 point. No hay duda alguna que ya estamos llegando al punto cero. Is, brothers and sisters, their nuclear facilities. Ese punto cero donde ellos van a atacar, van a hacer esas fábricas nucleares. The reason being, brothers and sisters, this nuclear deal Ahora, el motivo por el cual ellos tienen que hacer esto es porque este acuerdo nuclear, if it is signed in the next few days, que va a ser firmado en los siguientes días, will give Iran, brothers and sisters, so much of leverage eso le va a dar a Irán tanta libertad that they y va a tener una gran ventaja. can probably continue a lot of things here Y yo creo que ellos van a querer continuar haciendo varias cosas aquí, without the world knowing what is going on. sin que el mundo se dé cuenta de lo que ellos están haciendo. Brothers and sisters, and in 2031, if this deal goes through, Ahora, en el año 2031, si este acuerdo se logra pasar, Iran will be free to be able to create a nuclear bomb. Irán estará libre para crear una bomba nuclear. At the present moment, Y ahora, en el momento presente, they have all the uranium ellos ya tienen todo el uranio, that within, I would say, a few weeks que si ellos pudieran, en unas cuantas semanas, to create a nuclear bomb. ellos podrían crear ya una bomba nuclear. Brothers and sisters, that is why Israel has already set herself. If it is her right that she needs to do it, Por eso Israel ya ha dicho que si es necesario que ellos actúen, she's going to do it. ellos van a actuar. Brothers and sisters, Iran has got puppets. Ahora sabemos que Irán tiene a todos esos títeres. Brothers and sisters, their proxies, like Hezbollah, Ellos simplemente están siendo manipulados. Por ejemplo, ahí está Hezbollah. brothers and sisters, these other nations, they supply them with armaments Todas estas naciones, ellos les entregan armamento a ellos so that they can be able to do the job against Israel. So para que ellos puedan seguir peleando en contra de Israel. we have to realize the Ukraine war is up there and you see what is happening to Russia. Entonces tenemos que darnos cuenta que esa guerra allá en Ucrania, lo que eso está causando, lo que está pasando allá en Rusia, But down here, brothers and sisters, this deal is going to be signed in the next few days. y acá de este lado en el Medio Oriente tenemos a este acuerdo que ellos quieren firmar en los siguientes The días short weeks. o quizás en las siguientes semanas. These planes, brothers and sisters, they carry, I would say, bombs, buster, bunking bombs. Ahora estos aviones, ellos logran llevar, ellos pueden cargar bombas que son capaces de destruir esas áreas subterráneas, un búnker. And my brothers and sisters, they have already entered the airspace there without being noticed. So Y como les digo otra vez, ellos lograron entrar a ese espacio aéreo sin ser detectados. they know how to do it. Ellos ya saben cómo hacerlo. They can fill in mid-air, and some of these planes don't need to. Muchos de estos aviones pueden estar volando ahí en el aire Fill in mid-air. y ellos pueden llenar sus tanques de gasolina sin tener que bajar a la tierra. And their pilots are doing their maneuvers. Y aquí tenemos unas fotografías de algunos pilotos realizando estas maniobras. Brothers and sisters, there are prophecies in the Word of God concerning Iran. Ahora ya sabemos que en la palabra de Dios hay profecías concernientes a Irán. We know that it is going to come with Russia concerning Ezekiel 38 and 39. Sabemos que ellos van a venir con Rusia. Nos habla de eso la Biblia en Ezequías 38 y 39. But why is this deal so important?
Ahora, ¿por qué es este acuerdo tan importante para ellos? For us to have our eyes looking in the direction. Bueno, es importante para nosotros porque nosotros debemos de poner atención en esa dirección. ¿Qué está pasando ahí? Brothers and sisters, all this while we've read in Ezekiel 38 and 39 Y todo este tiempo, hermanos, hemos leído ahí en Ezequiel 38 y 39 that there's going to come a time after the era of the miraculous que vendría un tiempo después de que se cumpla esa guerra milagrosa, that, brothers and sisters, Russia is going to think an evil thought. donde Rusia tendrá un pensamiento malvado. Brothers and sisters, in the last few weeks, Y mire usted, en estas últimas semanas, you know that Putin visited Iran. usted sabe que Putin fue a visitar a Irán. And my brothers and sisters, they have now come up with a program Y lo que ellos hicieron es que ahora ellos crearon un programa that they want to formulate, brothers and sisters, a gas OPEC cartel. Ellos quieren crear un cartel que sea capaz de manejar el gas natural, que sea controlado por ellos solamente. That will be able to run in the Middle East. Ellos quieren que ese gas sea distribuido ahí en el Medio Oriente, That will, every nation, brothers, be it Europe and other nations, donde cualquier nación, ya sea que estemos hablando de Europa o cualquier otra nación ahí cerca, if they need liquefied gas, de que si ellos necesitan ese gas en forma de líquido, it will be Russia and Iran that will be able to sell the gas to them. ellos quieren que solamente Rusia e Irán controlen las ventas de ese gas ahí en toda esa área. And remember, Russia is the leading producer of liquefied gas. Ahora usted tiene que entender que Rusia es el mayor productor de gas líquido en el mundo entero el día de hoy. Number two, Iran Ahora, número 2, Irán. is number two. Irán es el país número 2. And when you put number one and number two together, Ahora, cuando usted junta al país número 1 y al número 2, and Qatar is number three, y luego Qatar es el número 3 then en producción de gas líquido, they produce 60% of the world's gas. entre esos 3 países ellos son capaces de producir el 60% del gas líquido que se produce en el mundo. And brothers and sisters, Russia this week has been burning gas, showing the world Ahora Rusia esta semana ellos simplemente comenzaron a quemar gas por quemarlo, simplemente para mostrarle al mundo that it's got so much of gas, que ellos tienen tanto gas, whereas Europe is crying out for gas. mientras que Europa está llorando, está clamando por obtener gas. Now, my brothers and sisters, all the while we've heard about OPEC, which is that organization of Ahora ya hemos escuchado acerca de esa organización que se llama OPEC. Saudi Arabia and the oil companies. Eso pertenece a Arabia Saudita y todas esas compañías productoras de petróleo. But they want to make an OPEC gas. Ahora, ellos quieren hacer una organización parecida a la OPEC, pero no con el petróleo, sino con el gas. A global gas organization. Ellos quieren crear una organización mundial del gas natural. And brothers and sisters, that is why when the word of God said, Por eso, hermanos, cuando la palabra de Dios dice ahí and Russia will think que Rusia tendrá un pensamiento malvado. Brothers and sisters, all the while you thought, well, it's just Russia, but now Y ahora quizás usted pensaba, bueno, solamente va a ser Rusia, Iran comes into the picture, pero ahora aquí tenemos a Irán que se está uniendo a la fotografía. Qatar comes into the picture, Y luego Qatar también parece que se va a unir a la fotografía. the Gulf states are in the picture, and Putin, brothers, that's the man presently. Ahora Putin, sabemos que él es el hombre presente de este día ahí en Rusia.
He can see the plan is easy. Él está pensando y está diciendo, bueno, este plan es muy fácil. If we get liquefied gas under our control, Si nosotros somos capaces de controlar ese gas manera de líquido, we control the world. entonces podemos controlar al mundo. Brothers and sisters, so we see how this is progressively moving right in our time span. Ahora podemos ver cómo todo esto se está moviendo progresivamente delante de nuestros ojos. Our prophecy is being fulfilled. Podemos ver cómo la profecía está siendo cumplida. Brothers and sisters, that is why one would think, Por eso es que alguien pensaría, how can the United States of America sign a deal ¿cómo es posible que los Estados Unidos de América hayan firmado un acuerdo that is based on lies? que fue basado en mentiras? And how can Europe, brothers and sisters, go along with it? Y cómo Europa ha permitido, estuvo de acuerdo con ese acuerdo. Because Europe has got no gas. Porque Europa ni siquiera tiene gas natural o gas líquido. And brothers and sisters, God only knows what the kickback that brothers and sisters whoever in America is getting Y solo Dios sabe qué consecuencias esto va a traer a América. from whatever this deal is going to be. La consecuencia que vaya a pasar si ellos firman este acuerdo. That is why when Hosea said, Por eso es que la Biblia dice allí en Oseas, there is no truth. dice que no hay verdad ya en la tierra. Brothers and sisters, we can see right before our eyes, and if there wasn't a God, Podemos ver, hermanos, delante de nuestros propios ojos, y quizás si no existiese un Dios brothers and sisters that has been watching this situation que ha estado mirando toda esta situación and told us a long time ago, y que nos dijo hace mucho tiempo atrás brothers and sisters, what is going to happen in that Middle East. las cosas que van a suceder en ese Medio Oriente. That is why, brothers and sisters, Israel now, yesterday, Por eso es que Israel, hoy y el día de ayer, Lapid called Netanyahu Yapid le llamó a Netanyahu, for a security, brothers and sisters, meeting. lo mandó llamar para que tuvieran una junta de seguridad. The Mossad has been called in. El Mossad ha sido llamado. The Minister of Defense Ahí se encuentra el ministro de Defensa. has been called in. Él también ha sido llamado. Why? ¿Por They qué? know, brothers and sisters, they either going to do something about this, Porque ellos saben que tienen que hacer algo al respecto en cuanto a esto. or they're going to be left with this situation a few years from now. Y si no hacen nada hoy, ellos van a tener una situación más grave unos cuantos años más adelante. And it will be a situation because Israel is a small country. Ahora, esta es algo bastante preocupante, es una situación muy seria porque Israel es un país pues pequeño And it does not take a huge nuclear bomb y no se necesita de una gran bomba nuclear to wipe it off the map. para desaparecerlo del mapa. And Israel will not ever allow that. God will not allow that. Ahora, Israel nunca permitirá eso, Dios nunca permitirá eso. And that is why, brothers and sisters, it is wonderful to see how this plan is being put together. Por eso es algo hermoso el poder ver cómo este plan se está cumpliendo. Now we shift, brothers and sisters, to the lies that have been propagated in the world, Ahora vamos a hablar de esas mentiras que han sido propagadas por el mundo, the untruths de esas falsas verdades, that, brothers and sisters, people's beliefs on las cuales las personas están creyendo. to the religious world and the religious camp. Me refiero a ese mundo religioso y a esos campamentos religiosos. Brothers and sisters, 1 John chapter 4 and verses 1 says, Ahora, primera de Juan, capítulo 4, versículo 1, dice así: Beloved, believe not every spirit, but try the spirits, Dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios, whether they are of God. Because many false prophets are gone out into the world. porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Brothers, the Bible says, believe not
every spirit. Hermanos, la Biblia dice que no creamos a todo espíritu. And we live in a world today. Pero el día de hoy vivimos en un mundo. Look at Christianity. Mire usted la cristiandad. Look at individuals. Mire usted a los individuos. Brothers and sisters, they can dance with every spirit and get along with every spirit. Ellos pueden ir a danzar con cualquier espíritu. Ellos se llevan bien con cualquier espíritu. Because they say, well, we're all in the same boat. Ellos están diciendo, bueno, todos estamos en el mismo We barco. all believe in Jesus Christ. Todos creemos en Jesucristo. But if you were living in John's days, Ahora, si usted estuviera viviendo en los días de Juan, the early church en esa temprana iglesia, said, beloved, believe not every spirit. And not, él dijo, amados, no creáis a todo espíritu. that's not pagan spirits, that's the Christian religious spirits. Aquí él no se estaba refiriendo a espíritus paganos, él se estaba refiriendo a espíritus religiosos, But try the spirits. sino probad los espíritus si son de Dios. How are you going to try the spirits? ¿Cómo usted puede probar un espíritu? An invisible spirit, how are you going to try it? ¿Cómo usted va a probar un espíritu invisible? Brothers, we know that these spirits dominate individuals. Ahora, nosotros sabemos que estos espíritus se apoderan, dominan a los individuos. The only thing that we have, the only Urim Thummim that we have, La única cosa que nosotros tenemos, el único Urim Tumim que nosotros tenemos, is God's word. es la palabra de Dios. You give it the word test. Usted le da la prueba de la palabra. And my brothers and sisters, it says, try the spirits, whether they are of God. Probar los espíritus si son de Dios. Because many false prophets are gone out into the world. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Hereby, this Versículo 2. is how. Know ye the Spirit of God. Every spirit that confesseth that Jesus Christ is come in the flesh is of God. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Now, brothers, we have to understand this is John, Ahora, hermanos, tenemos que entender que este era Juan, 2,000 years ago, allí 2000 años atrás. saying how you test the Spirit Él nos estaba diciendo cómo podemos probar a esos espíritus. at his hour. Cómo él los podía probar en aquel tiempo, en aquella hora donde él vivió, cuando él vivió. We live in 2,000 years later. Ahora nosotros estamos viviendo 2000 años después. You must remember in John's day, Y tenemos que recordar que en los días de Juan, if you declared that you believed Jesus Christ has come in the flesh, which si usted declaraba que Jesucristo había venido en carne, means is the Messiah, en otras palabras, usted estaba declarando que él era el Mesías, the Judaistic camps would have kicked you out. esos campamentos judíos que existían en aquel tiempo lo hubieran sacado a usted de ahí de su grupo, Of the synagogues, de esas sinagogas, because nobody who believed Jesus was the Messiah porque no había nadie que en aquel tiempo que creía que Jesús era el Mesías. was accepted. Para ellos eso no era aceptable. But today, if you talk, do you believe in Jesus? Pero el día de hoy, si usted le dice a alguien, ¿tú crees en Jesús? Yes, I Sí, believe Jesus from a birth. sí, yo creo en Jesús desde que yo era pequeño. My parents went to church. Mis padres fueron a la iglesia We all believe in Jesus. y todos nosotros creemos en Jesús. But then if you go a little further, Pero si usted investiga un poco más, Jesus, usted les pregunta, ¿y quién es Jesús? what is the second person of the Trinity? Ellos le dicen a usted, bueno, Él es la segunda persona de la Trinidad. Then you go a little further, well, Y usted investiga un poco más profundo how are you baptized? They won't say you y usted les pregunta, bueno, ¿y cómo fuiste tú bautizado? baptize in Jesus' name. We baptize in Father, Son, and Holy Ghost. Ellos le dicen a usted, bueno, nosotros no bautizamos en nombre de Jesús, nosotros bautizamos en nombre de Padre, Hijo y Espíritu Santo. So, when you try the spirits with the Word of God, Entonces, cuando usted empieza a probar esos espíritus con la palabra de Dios, you realize something is not right. usted se da cuenta que hay algo ahí que no es correcto. That is why, brothers and sisters, in John's day, Por eso es que en los días de Juan, he was saying,
those people that believed that Jesus was the Messiah, Él estaba diciendo que todas esas personas que creyeron que Jesús era el Mesías, they would have been taken away from the synagogues. They would have ellos iban a ser sacados de las sinagogas. not got a job. They would have been ostracized from Quizás ellos no podían encontrar algún trabajo, estaban siendo discriminados, separados society. de la sociedad. But today, brothers, we have to realize if Pero el día de hoy, hermanos, tenemos que entender we say, we believe that que si nosotros decimos que creemos God sent a messenger in this world, que Dios envió un mensajero para este mundo, we believe that William Marion Branham si nosotros decimos que William Marion Branham was the seventh church age fue el séptimo ángel mensajero spirit that came into this world, messenger, brothers and sisters, que vino a este mundo, the entire world, we know, have discarded this man. todo el mundo ya sabemos que ellos han hecho a un lado a este hombre. Brothers and sisters, so we realize you can test this world in different ways. Y nos damos cuenta que podemos probar a los espíritus de este mundo en diferentes formas. In Jesus' hour, brothers, the Judaistic people, Ahora, en el tiempo de Jesús, esos judíos de aquel tiempo, they brought Jesus that night, ellos trajeron a Jesús allí a ese lugar esa noche. and brothers and sisters, they said, this is not the Son of God. Y ellos dijeron, este no es el Hijo de Dios. This is not the Messiah. Ellos dijeron, este no es el Mesías. And we know, brothers and sisters, they stoned him and they killed him. Y sabemos que ellos lo apedrearon y lo mataron. Now, every spirit that confesseth not that Jesus Christ Ahora, versículo 3. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, is come in the flesh is not of God. no es de Dios. And this is that spirit of Antichrist. Y este es el espíritu de Anticristo. See, he didn't say this is the Antichrist. Ve, aquí nos dice, y este es el Anticristo. He said this is that spirit of Antichrist. Dice, y este es el espíritu del Anticristo. That is spirit that is anti-anointing of Christ or anti-word. Ese es ese espíritu que está en contra de la unción de Cristo o está en contra de la palabra. And my brothers and sisters, it's been going on for the past 2,000 years. Y ese espíritu ha estado ahí, todo esto ha estado pasando por estos últimos 2000 años. And my brothers and sisters, that is why we realize the spirits do not start with truth, they start with untruths. Por eso nos damos cuenta que estos espíritus no comienzan con la verdad de Dios, ellos comienzan con una falsa verdad. And my brothers and sisters, and finally in this hour, it's paved the way for Y ellos finalmente en esta última hora han logrado formar el camino, preparar el camino the Antichrist to come in the scene. para que el anticristo pueda venir a la escena. And it says, wherefore ye have heard that it should come, and even now already is in the world. So El cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. brothers and sisters, from John's hour there was a spirit of Antichrist Entonces aquí sabemos que desde el tiempo de Juan ahí se encontraba un espíritu de anticristo. moving. Estaba ahí moviéndose. In our hour, the Antichrist will come on the scene. Y aún en nuestra hora el anticristo aparecerá a la escena. Brothers, when the spirit of Antichrist is upon individuals, Ahora sabemos que cuando ese espíritu de anticristo reposa sobre individuos, they can become very arrogant. ellos se pueden convertir en personas muy arrogantes. They can be, they will not depict, I would say, the gentleness and the Christian qualities. Ellos no muestran las cualidades de un cristiano verdadero Of Jesus Christ, o de Jesucristo, especially if you rub them the wrong way. especialmente si usted le cae mal a ellos. That's what they did to Jesus Christ. Ve, eso fue lo que ellos le hicieron a Jesús. When he stood there and he preached the true word of God. Cuando él se paró allí y les predicó la verdadera palabra de Dios, Brothers and sisters, they said, away with this man, stone ellos dijeron, llévense a este hombre, vamos a apedrearlo.
And brothers and sisters, we have to understand in our time, Ahora nosotros tenemos que entender, hermanos, que en nuestro tiempo, if you talk to the world si usted le habla al mundo and tell them y les dice, there was a man of God ¿saben qué? Hubo un hombre que vino de parte de in Dios this hour of time, para este día, para esta hora. they will give you 100 reasons Ellos le van a dar a usted 100 excusas o razones why they shouldn't be, brothers and sisters, a voice of Elijah in this hour of time. ellos le van a decir a usted por qué en este día y en este tiempo no puede haber una voz de Elías. And my brothers and sisters, you will not be able to convince them Y usted no va a ser capaz de convencerlos a ellos. with your whatever arguments you have to put. Maybe No importa qué argumentos usted les ofrezca. for a moment it will help, but Quizás por unos instantes eso tenga sentido para ellos. what is the bottom line? Pero ¿cuál es en sí el fundamento? Brothers and sisters, we have to see the word of God says, "Ye are of God, little Bueno, tenemos que ver lo que dice la palabra de Dios. children, and Hijitos, vosotros sois de Dios have overcome them, y los habéis vencido, because greater is he that is in you porque mayor es el que está en vosotros than he that is in the world." que el que está en el mundo. Brothers, what is John trying to say? Hermanos, ¿qué estaba tratando de decir Juan? That when you accept the Lord Jesus Christ Que cuando usted acepta al Señor Jesucristo to be your Savior, the Bible says, como su Salvador, la Biblia nos dice, "For God so loved the world de tal manera amó Dios al mundo, that he gave by grace que Él dio, por la gracia, his only begotten Son, a su Hijo unigénito, that whosoever should believe para que todo aquel que en Él cree, in Jesus Christ hablando de Jesucristo, would be given eternal life." no se pierda, mas tenga vida eterna. Now, my brothers and sisters, we don't go on just saying, "For God so loved the world," and Ahora nosotros no nos paramos diciendo, porque Dios amó tanto al mundo, stop there. y luego ya paramos de predicar, no. Or go a little further and say, "He gave and grace gave," and stop there. O no nos paramos y decimos, bueno, Él trajo la gracia y luego ya paramos ahí. But we say that we will not perish. We didn't accept Jesus Christ alone to miss out. Ahora, nosotros no sabemos que no pereceremos, pero la razón por la cual nosotros aceptamos al Señor Jesucristo no es para portarnos mal, But that we may receive eternal life, which sino para que recibamos vida eterna, is the Holy Ghost. la cual es el Espíritu Santo. And when the Holy Ghost comes inside of you, Y cuando el Espíritu Santo viene y mora dentro de usted, it is the Spirit of truth ese se convierte en el Espíritu de verdad, that will guide you into all truth. que lo guiará a usted a toda verdad. That is what John is saying. Greater Por eso Juan estaba diciendo, mayor is he es Él que está en that vosotros. is in you. What is inside of you? ¿Y quién es el que está dentro de usted? It's the Holy Spirit. Es el Espíritu Santo. So if all of the true churches in this hour have the Holy Ghost, Entonces, si todas las iglesias que existen en esta hora tienen el Espíritu Santo, then their beliefs will be the same. entonces sus creencias serían todas las mismas. You don't have to try and convince them, God really sent a messenger in this Y usted no tendría que tratar de convencerlos, de decirles, ¿sabes qué? Dios realmente envió un mensajero hour. para esta hora. Brothers and sisters, when that eagle gave a cry in this eagle hour of time, Sino que esa águila, cuando clamó con esa gran voz de águila en esta hora y en este tiempo, it would pull you out of those religious camps, eso lo sacó a usted de entre esos campamentos religiosos. and you will say yes to an Elijah anointing Y usted dirá, sí, amén, a esa unción de Elías in this hour of time. que fue dada para este tiempo. Because, not because of the miracles, Y no me estoy refiriendo a que usted va a hacer eso por los milagros que se puedan realizar, not because of the way the man expressed himself, o no porque el hombre hable muy hermoso, but because you have the Holy Spirit inside of you. sino la causa será que usted tendrá el Espíritu Santo dentro de usted.
That is why you accepted Jesus. That is why Por eso ese es el motivo por el cual usted aceptó a Jesús. you found grace, Ese es el motivo por el cual usted encontró gracia, so that you will not perish, but receive eternal life. para que usted no perezca, sino reciba vida eterna, Receive the teacher, the Spirit of truth. para que usted reciba a ese maestro, a ese espíritu de verdad. So it says, greater is in you. Entonces dice, porque mayor es el que está en vosotros. If you have the greater Spirit, the teacher in you, Si usted realmente tiene ese gran espíritu, ese maestro dentro de usted, brothers and sisters, Él le enseñará. then of the Spirit that is in the world. ¿Ve? Él es mayor que el espíritu que está en el mundo. They are of the world. Ahora dice versículo 5, ellos son del mundo, Therefore speak they of the world, por eso hablan del mundo, and the world heareth them. y el mundo los oye. Brothers and sisters, from the time John spoke these words, Hermanos, desde el tiempo cuando Juan escribió estas palabras, the first ground of ministry, when they died, el primer grupo de ministros, cuando ellos murieron, the tares entered the church. ahí fue cuando la cizaña entró en la iglesia. And my brothers and sisters, they've been growing together for the past 1,900 odd years. Ahora, ellos han estado creciendo juntamente ya por más de 1900 años, Until harvest time came, hasta que venga el tiempo de la cosecha. they were allowed to grow there. A ellos se les va a permitir crecer ahí juntamente. There was no identifying message Ahora, no hubo un mensaje que identificara to separate, brothers and sisters, the tares, the wheat, o que nos dijera cómo separar las ovejas del trigo, de la cizaña, the foolish virgins, o separar a las vírgenes fatuas. brothers and sisters, but God knew He would have a man, and that man would have a message. Ahora, pero Dios en usted, sabemos que Dios siempre tiene un hombre, y ese hombre tendrá un mensaje. And when he is gone, it will have a fan in it. Ahora, cuando ese hombre es quitado, sabemos que en la mano de Dios está un aventador, un abanico, That will fan people that cannot understand. el cual hará que personas que no entienden se vayan. Why did Brother Branham express certain things in certain ways? Ahora, ¿por qué el hermano Branham expresó ciertas cosas de cierta manera? Brothers and sisters, God knew the purpose. Hermanos, Dios sabía cuál era el propósito. And my brothers and sisters, God knew that when He's gone, people will strip His word and say, well, Dios sabía que cuando Él se fuera, las personas iban a comenzar a quitarle a su palabra y a agregarle. you know, He didn't say, He said this in this book and He said that in that book. Y usted sabe, hay personas que el día de hoy están diciendo, bueno, este hombre dijo aquí en este libro y luego él dijo esto otro acá. And He gave this date here and He Y él dio una fecha aquí gave another date there. y él dio otra fecha diferente por acá. Brothers and sisters, if you have the Holy Ghost in you, Hermanos y hermanas, si usted tiene al Espíritu Santo dentro de usted, it will bypass all those things Él hará que usted pase por alto todas esas cosas, that have been put there just to be a distraction, las cuales fueron puestas ahí en la Biblia como una distracción not to the Holy Ghost child of God, y no fueron dadas para aquellos hijos de Dios llenos de su Espíritu Santo, but to anyone else that is not interested sino que fueron dadas para todos aquellos que no están interesados in Bible truth. en la verdad bíblica. If your foundation is not on truth, Si su fundamento no está basado en la verdad, then you are just like the politicians in the world. entonces usted es igual que esos políticos que hay en el mundo. They are after a gimmick. Ellos están detrás de su recompensa. They're after a meal ticket, and they're Ellos quieren una buena cena. after, brother, some status. Ellos quieren recibir un estatus. And when they got it, they're not interested in you at all. Y cuando ellos obtienen lo que quieren, a ellos ya no le importa más a usted o a alguien más. And today, in the religious camps, that Y lo mismo el día de hoy pasa en esos campamentos religiosos. is how it is. Brothers, they want attention. ¿Ve? Estas personas están buscando recibir atención. They want the flesh to be lifted up. Ellos quieren que su carne sea exaltada. And the very vessel that brought truth to this out of time, Y esa primera vasija que fue un instrumento para traer verdad en esta hora, they want to put every kind of
brothers and sisters, imperfection on him. Ahora ellos están tratando de hablar, de sacar cualquier imperfección y ponerla sobre él. But God has sanctioned him and God has sealed him. Pero Dios fue quien lo santificó, Él fue quien lo selló. That is why, brothers, we didn't live in the 1920s. Por eso es que nosotros no vivimos en los años 1920 We didn't live in the 1930s or the 40s o en los 30s. or the 50s. Ven, eso no vino sino hasta los 50s. Of how he went through and why he said many of those things. ¿Y cómo fue que esto sucedió? ¿Y por qué está usted diciendo todas esas cosas? But if you go back, and there's many things on your internet that you can hear and read about. Ahora, si usted regresa a ese tiempo, hay muchas cosas en el internet que usted puede escuchar si usted quiere. You would understand. Pero si usted regresa a ese tiempo y escucha esos mensajes, entonces usted entendería. From where Brother Branham was talking certain things. ¿Cuál es el motivo por el cual el hermano Branham habló de ciertas cosas? This is 2022. El día de hoy estamos en el año 2022. And if some of these individuals pulls phrases out of the 1920s and 30s and 40s and 50s, Pero si el día de hoy hay individuos que están sacando frases de los años 1920 o de los años 30 o 40, unless you do your research, you will never be able to know the full picture. a menos que usted haga su propia investigación, usted nunca va a ser capaz de ver toda la fotografía. That is why you need the Holy Spirit Por eso es que usted necesita al Espíritu Santo, to be your guide and to be your teacher para que sea su guía, su maestro, and to lead you on, because remember, y para que lo guíe a usted. we haven't heard the last of false prophets and Porque recuerde, no hemos escuchado, esta no es la última cosa que vamos a escuchar en cuanto a esos falsos profetas. false teachers and accusations, brothers. There will be more and more and more. Mire las acusaciones que se le hicieron a Pablo. Aún en nuestro día van a venir cosas aún más y más, Till we come to the end. hasta que lleguemos al tiempo del fin. But if we have the Holy Spirit, Pero si nosotros tenemos al Espíritu Santo, we will look. They will speak. They say they are of the world. nosotros vamos a mirar. Bueno, aquí dice que estos eran del mundo. Therefore, they speak of the world, or they speak like the world. Por eso es que ellos hablan cosas del mundo y hablan como los del mundo. And the world will hear them. That category. Y el mundo los oye. We are of God. Dice, pero nosotros somos de Dios. He that knoweth God heareth us. So there's no El que conoce a Dios nos oye. fear. Who is going to listen to truth? Entonces no tiene por qué haber un temor de quién. Entonces, Señor, ¿quién va a escuchar la verdad? You don't have to say your vocabulary right. Usted no necesita tener el mejor vocabulario para decir las cosas. Brothers and sisters, and sing the right song. Usted tampoco necesita cantar la alabanza correcta o con la voz You correcta. depend on the Spirit of God. Pero sí usted necesita depender del Espíritu de Dios. Brothers and sisters, we are of God. Y nosotros somos de Dios, dice versículo He that knoweth 6. God heareth us. El que conoce a Dios nos oye. He that is not of God Pero el que no es de Dios heareth not us. no nos oye. Hereby En esto conocemos know we the spirit of truth el espíritu de verdad and the spirit of error. y el espíritu de error. Brothers and sisters, why do certain people don't hear what you are saying? Hermanos, ¿por qué ciertas personas a veces no escuchan lo que usted tiene que decir? You don't have to go and diagnose. A Holy Ghost blood-washed child of God Usted no necesita ir a identificar a un verdadero hijo de Dios lleno del Espíritu Santo will scream out, amen. al verlos a ellos gritando amén. They will, brothers and sisters, say, that is it, brother, preach on. No, sino que esos hermanos se paran y dicen, amén hermano, esa es la palabra de Dios, continúe predicándola. Because they are children of God. ¿Por qué? Porque ellos son hijos de Dios. But those that are not of truth, they are eyeing you. They are Pero aquellos que no son hijos de Dios, ellos simplemente lo están observando a usted. watching you. They're waiting for you to make a mistake. Ellos están mirándolo de reojo, esperando a ver cuándo usted va a cometer un error.
and say, well, see, we told you. Y luego ellos dicen, ven, nosotros lo sabíamos, les dijimos That's not right. que eso no era correcto. Brothers and sisters, that is why we see the world today. Hermanos, ve, ese es el motivo por el cual vemos el mundo el día de hoy. After so many years, after Brother Branham has gone, Que después de muchos años, ya ahora que el hermano Branham se ha ido, and brothers, his place in heaven has been secured. y sabemos que su lugar ha sido asegurado, They want to fight him today. pero aún el día de hoy ellos quieren pelear en contra de él. Brothers, the Bible tells us the children of God will hear. La Biblia dice que los hijos de Dios escucharán. Hereby we know the spirit of truth and the spirit of error. Dice, por lo tanto, conocemos el espíritu de error y el espíritu de verdad. Since Brother Jackson left the scene, Ahora, desde que el hermano Jackson se fue de la escena, how much of untruths, erroneous truths came on ¿cuántas verdades falsas salieron the scene? ahí a la escena? And why, brothers, didn't our hearts go along with it? ¿Y por qué nuestros corazones no se dejaron llevar por eso? Because the Holy Spirit inside of us, Porque ese Espíritu Santo que está dentro de nosotros brothers and sisters, knew there was more in the scriptures sabía que había algo más profundo ahí en las Escrituras for children of God. para los hijos de And Dios. brothers and sisters, yes, you don't have to say, well, amen to everything. Y sí, hermano, yo no estoy diciendo que usted tiene que decir amén a cada palabra, You search the word of God. pero si usted escudriña la palabra de Dios, But remember, the Holy Spirit y recuerde, el Espíritu Santo is the discerner of what is truth es quien discierne qué es la verdad and what is error. y qué es el error. And my brothers and sisters, that is why even in John's hour, Por eso es que aún durante ese tiempo de Juan, they were able to diagnose and know, brothers and sisters, ellos eran capaces de diagnosticar y de saber, the spirit of Antichrist. reconocer a ese espíritu de anticristo. So in the world today, Y aquí en el mundo el día de hoy, from John's hour, desde el tiempo de Juan, there is a spirit of truth siempre ha existido un espíritu de verdad and there's a spirit of error that is running side by side. y un espíritu de error que siempre está corriendo en paralelo. This spirit of truth Este espíritu de verdad will lead the church of the living God, the bride of Christ, va a guiar la iglesia de Dios, a la novia de Jesucristo, brothers, into the rapture. hacia el rapto. This spirit of error Y este espíritu de error will lead to the Antichrist, brothers va a guiar a esas personas al espíritu de anticristo. and sisters. That man of sin, that Porque ese hombre de pecado, Antichrist, the Antichrist, ese anticristo, ese sí es el anticristo. but the spirit of truth, it will guide you into all truth. Sí, pero el espíritu de verdad os guiará a toda verdad. That is why, brothers and sisters, there had to be a shout, Por eso tuvo que venir un clamor, so that we can acknowledge we are back on the true foundation of God's word. para que pudiéramos darnos cuenta que habíamos regresado al verdadero fundamento de Dios. And there was a carcass delivered in this hour of time. Y aún en este tiempo un cuerpo muerto nos ha sido dado. And my brothers, progressively, we're not living in the same time zone. Y progresivamente, poco a poco, nosotros no nos quedamos viviendo en la misma zona de tiempo. When God sent a messenger, En aquel tiempo atrás cuando Dios envió un mensajero, or when God an apostle on the scene, o cuando Dios levantó a un apóstol a la escena. but the spirit of truth has been leading us because Pero el Espíritu de verdad nos ha estado guiando this is the eagle age, porque esta es la edad del águila. the predominant character of an eagle. Ahora, el carácter predominante de un águila It's its sight, es su vista, its insight. el tener una muy buena vista. Brothers and sisters, and it can see afar off. Y ellos pueden ver bastante lejos. So we know Paul spoke this in 1 Thessalonians 4:16. Y aquí tenemos otra escritura que se encuentra en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Y este fue Pablo quien dijo estas palabras. For the Lord himself shall descend from heaven
with a shout. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Brothers and sisters, if William Marion Branham was not the instrument Ahora, hermanos, si el hermano Branham no fue en sí el instrumento that God used to bring a shout que Dios usó para traer un clamor, to the sleeping religious world, se lo trajo a ese mundo adormecido, religioso. then who was that instrument? Entonces, si él no fue el instrumento, ¿quién fue? In 1947 En el año 1947 and 48, y en el año 48, which was the voice dígame usted quién fue la voz that was leading in the deliverance move? que estaba guiando al mundo de liberación. God had already penned in the scriptures a net would be cast. Dios ya había establecido en las escrituras que la red sería echada. Billy Graham was interested in the evangelistic world. Billy Graham estaba interesado en todas esas cosas concernientes al mundo evangelístico. Oral Roberts Oral Roberts was interested in his faith tower. estaba interesado en esa torre de la fe. T.L. Osborne Ahora, T.L. Osborne, was interested in going to all the missionary places in the world. él estaba interesado en ir alrededor del mundo a diferentes lugares misioneros. None of those men, Y ninguno de esos hombres, when the deliverance move died down, cuando ese movimiento de la liberación murió o se acabó, had any message en ninguno de sus mensajes for people to go further. le avisaron o le dijeron a las personas que continuaran hacia adelante. Only one man had a message. Solo hubo un hombre que trajo un mensaje. Brothers and sisters, because he was called to turn the hearts of the children back to the faith of the fathers. Era necesario, así como fue descrito en la palabra de Dios, que él haría volver el corazón de los hijos hacia los padres, That is why hacia la fe de los padres. we can clearly identify there has not been an awakening message De esa manera es como podemos identificar que no hubo ningún otro mensaje que viniese a despertar a las personas, out in the denominational ranks. que se encontrara o que saliera de esos rangos denominacionales. And that is why, brothers and sisters, that spirit of Antichrist today Y por eso es que ese espíritu de anticristo el día de hoy is working so feverishly, brothers and sisters, está trabajando tan ardientemente in the camps of en esos diferentes campamentos say across the world alrededor del to mundo discredit this man para tratar de desacreditar a este hombre, because they want people to go asleep. porque ellos quieren que las personas permanezcan dormidas. But we know we are moving fast to Revelation 10. Y sabemos que el tiempo está pasando rápidamente y vamos a llegar un día a Apocalipsis 10, The voice of the archangel. donde dice que esa voz de ese Brothers arcángel, and sisters, if you miss the shout, you're not going to be ready. hermanos, si usted no escuchó ese clamor, entonces usted no va a estar listo For that voice of the archangel. para recibir la voz, para escuchar la voz de ese arcángel. And the dead that has gone in the ground, Y todos aquellos que han fallecido, que han bajado a la tierra, you don't need loudspeakers to waken them up. usted no va a necesitar tener unas bocinas con volumen alto para despertarlos, There is the voice of God that will awaken them. sino que la voz de Dios los despertará a ellos. So we know that was the order that Paul had given. Y ese es el orden que instituyó Pablo. Brothers and sisters, so this eagle Y esta águila, hermanos, has been the predominant characteristic of the Holy Ghost. ha sido la característica predominante del Espíritu Santo. I would say since the turn of this century. Yo diría desde que comenzó el siglo. And he had a prophet messenger on the scene that was the voice Y Dios tuvo un profeta mensajero en la escena. of peace Esa era la voz de ese tiempo. to push us back to the scriptures Eso nos empujó de regreso a las Escrituras. and also open up new truths that were lying in the Y eso también vino y abrió nuevas verdades que se alineaban con la palabra book of Revelation. y que se alineaban con el libro de Apocalipsis. Brothers,
Now it's gone some 50 odd years, 55 odd years since God took the mouthpiece away. Y han pasado 50 o quizás más años desde que Dios se llevó a esa boca, a esa voz. And brothers and sisters, we're now living some 18 years since God took an apostle on the scene. Y han pasado unos 18 años desde que Dios se llevó al apóstol que estaba en la escena. Last week we read from Timothy chapter 2 and verse 2 Timothy chapter 4. La semana pasada leímos de 2 de Timoteo capítulo 4. And here in 2 Timothy chapter 3, Pero aquí en 2 de Timoteo capítulo 3 we know Paul says, podemos leer lo que dijo Pablo. in the last days, that's our days, Dice, y en los últimos días, dice en inglés, en español no dice así, omitieron esas palabras. Y lo dice el hermano, dice, sabemos que estamos viviendo en los últimos días. perilous times shall come. Dice, tiempos peligrosos vendrían. Now there is nobody in the religious camps today. I would say 10 years ago, Ahora no hay nadie en esos campamentos religiosos el día de hoy. Quizás unos 10 años atrás, you had to struggle 20 years ago to talk to them about o quizás unos 20 años atrás, uno batallaba para hablarle a las personas perilous times. acerca de esos tiempos peligrosos. But in the last 3 years, Pero en estos últimos 3 años, the world from east to west el mundo desde el oeste hasta el oeste has seen the perils ha visto los peligros of the pandemic. de esa pandemia. In the last 6 months, En estos últimos 6 meses we've seen the droughts, hemos visto las sequías, we've seen the heat, hemos visto ese calor extremo, we've seen the fire, hemos visto esos incendios, we've seen a war in Ukraine hemos visto el mundo y esa guerra de Ucrania. that is, I would say, on the fence of a nuclear war. ¿Ve? Y ellos están allí a la cerca o a las orillas de una guerra nuclear. Brothers and sisters, and in a short while, Y en un periodo de tiempo muy corto, God is going to change the old thing Dios va a cambiar todo eso que es viejo to the Middle East. y se va a enfocar en el Medio Oriente. And does the world have an indication what is going to happen there? ¿Y acaso el mundo tiene alguna señal de lo que va a suceder allá? No. ¿Ellos saben algo acerca de eso? No. It's the bride of Christ that have been told over the past 2 decades, I would say. Sino que la novia de Jesucristo se le ha dicho lo que va a suceder por las últimas 2 décadas. What is going to happen there? A ella se le ha dicho que va a suceder ahí. And my brothers and sisters, that is why we see when God was about to deliver Israel, Por eso es que podemos ver que cuando Dios estaba a punto de liberar a Israel, out of Egyptian bondage, cuando Él los iba a sacar de ese yugo que donde se encontraban en Egipto, God prepared a messenger, brother. Dios les preparó un mensajero. He took him to Pharaoh's courts. Y él fue hacia esos lugares donde estaba Faraón. And God told him, you take this little stick Y Dios le dijo, toma esta pequeña vara and I'll be with you. y yo iré contigo. But who was there in Pharaoh's courts? Pero ¿quién se encontraba allí entre todos esos consejeros de Faraón? Jannes and Jambres. Janes y Jambres. Brothers and sisters, these 2 men, remember, they're not on the scene. Y recuerde, hermanos, estos 2 hombres no se encontraban primero en la escena. But the spirit of Jannes and Jambres, the same Antichrist spirit, is still on the scene. Pero ese espíritu de Janes y Jambres, aún el día de hoy, sí está en la escena, en nuestro tiempo. And brothers and sisters, in those days they withstood Moses. Ahora, en aquellos días, ellos se pararon en contra de Moisés. So do these also. What do? They resist truth. Dice, y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, ellos, y luego fíjese lo que dice, así también estos resisten a la verdad. That's what we're talking about. De eso es de lo que estamos hablando aquí.
They resisted the truth. Ellos también resistieron o estuvieron en contra de la verdad. Men of corrupt minds on the surface. Hombres corruptos de entendimiento. They, En inglés dice de mentes corruptas. they are the most qualified intellectual geniuses. Esos dos hombres eran los más calificados en aquel tiempo, con una mente intelectual bastante buena. That can be able to put things together. Ellos eran capaces de resolver cosas y dar los mejores resultados. And you'll just sway when you hear what they have to say. Y las personas simplemente se derretían al escucharlos a ellos. But if God diagnoses their minds, they are men of corrupt minds. Pero Dios, que examinó sus mentes, Él dijo que esos eran hombres de corrupción, llenos de corrupción, de mentes corrompidas. Reprobate Dice réprobos concerning the faith. en cuanto a la fe. What does the word reprobate means? ¿Qué significa la palabra réprobo? When you cannot distinguish what's right and wrong. Significa que usted no puede distinguir entre lo que es el bien y lo que es el mal. When you discard truth, O cuando usted hace a un lado la verdad. you are left with a spirit of delusion. Entonces lo único que a usted le queda es un espíritu de engaño. That you are not able to distinguish. Y en ese momento usted ya no es capaz de distinguir que eso es un espíritu malo. Brothers, when God had a messenger who were able to call you out Hermanos, cuando Dios trae un mensajero, el cual está haciendo un llamado para que usted salga, and say what those camps are, when you discard it, y ellos vienen y le están mostrando la verdad, pero si usted decide hacer eso a un lado, you will be left with a reprobate mind. Usted lo único que va a recibir será una mente réproba. And that is why now, not 20 years ago, Y por eso es que ahora, no 20 años atrás, but now, pero ahora, men of the camps of truth, muchos hombres que se encuentran en esos campamentos de verdad, what are they doing? ¿qué están haciendo ellos? They're resisting truth. Ellos están resistiéndose a la verdad. And they're withstanding like Jannes and Jambres. Y ellos están resistiendo como Janes y Jambres. I'm sure most of you remember this picture. Yo sé que muchos de ustedes quizás se acuerden de esta fotografía. 10 Commandments. Los 10 mandamientos. Brothers, poor Moses. Ahí está Moisés delante de Faraón y se encuentra una serpiente en el piso. With a stick. And they throw this, brothers and sisters, the stick there. Dice, recuerde, Moisés arrojó su vara y se convirtió en serpiente, pero estos hombres también arrojaron sus varas y tenía usted ahí 2 serpientes más. We see, and brothers and sisters, they perform their miracle by producing another serpent. Nosotros podemos ver cómo ellos también crearon un milagro y fue tan parecido, ellos crearon otras serpientes. Brothers and sisters, what could Moses do? ¿Y qué podía hacer Moisés en ese caso? Brothers and sisters, God identified him as a man, but he came Fue Dios quien lo identificó a él como el hombre, su mensajero. there with a shepherd's uniform. Pero ahí estaba ese hombre con vestiduras de pastor, de un pastor de ovejas, An old stick. y con una vara vieja. Brothers and sisters, so we see today. Y de la misma manera podemos ver la misma situación. The people are taking what God brought in this hour. Las personas están tomando lo que Dios ha dado en esta hora. They are taking the phrases, they are taking the places, they're taking the dates. Ellos están tomando las frases que fueron dichas, los lugares, las declaraciones que fueron hechas. Brothers and sisters, you leave them in the hands of God. Y lo único que uno puede hacer es dejar todo eso en manos de Dios. And brothers and sisters, it didn't take long for God to prove to Jannes and Jambres Y no tomó mucho tiempo para que Dios le mostrase a Janes y a Jambres, brothers and sisters, where their serpent really went and what happened. a dónde es que fue esa serpiente que ellos pudieron
no que pudieron traer cuando hicieron ese milagro que ellos hicieron. Dice porque ellos fueron para allá también, a donde terminó esa serpiente que ellos llamaron. Brothers and sisters, when I would say, as the Word of God says, this firstborn, brothers and sisters, one day he laid without lifelessly. Así como dice la palabra de Dios, en cierto momento ese primogénito de Faraón quedó allí sin vida, porque había sido ya declarado por la palabra de Dios que así iba a suceder. They start screaming out for Moses. Y ellos allí en ese momento fue cuando empezaron a clamar, a gritar, llamando a Moisés. Moses, go Moisés, vete, llévate esta gente, vete. faster than you came. Vete más rápido de lo que tú viniste aquí. Brothers, in a short while, Hermanos, ya muy pronto, en un poco de tiempo, that Middle East is going to blow. ese Medio Oriente va a explotar. What's happening in Ukraine is going to be a small picture. Lo que hemos visto que ha pasado en Ucrania va a ser una fotografía muy pequeña. Brothers, that is why God has allowed these pilots and I would say these men Por eso es que Dios ha permitido que estos pilotos y estos hombres to go and penetrate pudieran entrar into Iran. a Irán Brothers and sisters, without their notice. sin ser vistos. It's a very logical question Ahora es una pregunta muy lógica. to reason. Brothers and sisters, the Word of God says Para la razón, bueno, la palabra de Dios dice that Ezekiel 38 and 39 que Ezequiel 38 y 39 will take place when Israel is dwelling safely. dice que eso se va a cumplir cuando Israel esté habitando pacíficamente. If Iran is being given the right to have $100 billion, Ahora, si a Irán se le ha dado el derecho de recibir $100 billones, and that, brothers and sisters, she can have the means to create a nuclear bomb, y si ellos tienen los medios para crear una bomba nuclear, do you think a small nation like Israel is going to sleep comfortably ¿usted cree que una pequeña nación como Israel va a estar durmiendo pacíficamente with that behind her neck? con una situación así tan grande detrás de sus cuellos? That is why, brothers and sisters, between now and then, Por eso es que, hermanos, entre ahora y hasta que llegue ese tiempo, we know that God, by Michael, sabemos que Dios, a través de ese arcángel Miguel, is going to, how it's going to happen, that's still left in the hands of God. va a, bueno, de la manera como esto va a suceder exactamente, todo eso está en manos de Dios. God is a supernatural God. Pero nuestro Dios es un Dios sobrenatural. He can take the instrumentality of men. Él puede tomar los instrumentos creados por la humanidad. He can anoint these leaders. Él puede ungir a estos líderes. And my brothers and sisters, that is why in the coming short weeks, Por eso es que en estas siguientes semanas, ya muy cortas, it's going to become very interesting todo esto se va a volver muy interesante. to see how the shift already. When I read the brothers and Vamos a ver todos estos cambios. Cuando yo leí, hermanos, acerca de eso, sisters that Putin has got together with Iran cuando yo me enteré que Putin se tuvo una junta allí con los líderes de Irán to create a global gas cartel. ellos quieren crear un cartel mundial del gas. What is that? ¿Y qué es eso? Brothers and sisters, that's just how the drug people operate. They're Vea, así es como operan esas personas de los cárteles de la droga. cartels. They control it. They want Ellos la controlan. everything to come their way. Ellos quieren que todo salga a su manera, como ellos digan y quieren. Brothers and sisters, Jannes and Jambres is now also operating in the world in the religious sphere. Y aquí tenemos aún al día de hoy, en el mundo entero, a Janes y Jambres. Ese espíritu está operando en diferentes lugares de la misma manera. But it says, but they shall proceed no further.
For their folly shall be manifest unto all men, Dice, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, as theirs also was. como también lo fue la de aquellos. But thou hast known my doctrine, Pero tú has seguido mi doctrina, manner of life, conducta, propósito, faith, fe, long-suffering, charity, patience. longanimidad, amor, paciencia. Paul said, look, don't give heed to that. Pablo, en otras palabras, les estaba diciendo, bueno, entiendan, no pongan atención a esas cosas. You know my life altogether. Ustedes saben cuál ha sido mi vida. Yea, and all that will live godly in Christ Jesus shall suffer persecution. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Yes, we will be pressurized, Sí, nosotros vamos a sentir la presión, but evil men and seducers pero esos hombres malvados, todos aquellos seductores, shall wax worse and worse. Brothers, versículo 13 dice, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor. these evil men are not the men in the bottle store. Dice, engañando y siendo engañados. This is religious men on the outside. They have a garb. Hermanos, estos hombres, la Biblia no se refiere a aquellos que hacen creer que hay un genio en una botella, no. Estos son hombres religiosos que se están parando en esos púlpitos, But inside they have evil intentions. que tienen una imagen de piedad, pero por dentro sus intenciones son malvadas. They are seductive. They are seducers. Ellos son engañadores, seductores. They shall wax worse in Dice, irán de mal en peor. 2022. If they wax En este año 2022. 2023, they'll get worse and worse. Y si llegamos al año 2023, aún ellos seguirán de mal en peor. Deceiving, that is why they're talking. ¿Ve? Engañando. ¿Cómo engañan? De la manera en que ellos hablan. They deceive and being deceived. Dice, engañando y siendo engañados. Brothers, it's hard to convince somebody that's deceived. Hermanos, es difícil el convencer a alguien que ha sido engañado, And they are waddling in the same deception. porque ellos continúan habitando en esa misma, o creyendo esa misma decepción, ese mismo engaño. So, what should we do? Y entonces, ¿qué debemos de hacer? But continue thou Dice, pero persiste tú in the things which thou hast learned en lo que has aprendido. and hast been assured of. Dice, y te persuadiste. En inglés dice, y en el cual tú has sido asegurado, Knowing of whom thou hast learned them. sabiendo de quién has aprendido. Brothers and sisters, we have seen the testimony of these men. Hermanos, nosotros hemos visto el testimonio de estos hombres. You can't. These are sinner men. But Usted no puede, usted sabe, ellos son hombres pecadores, they lived a life for Christ. pero sabemos que estos hombres han vivido una vida para Cristo. Brother Branham, Por ejemplo, el hermano Branham, Brother Jackson. el hermano Jackson. Brothers and sisters, they tried their level best to leave behind a testimony. Ellos trataron su mejor esfuerzo de vivir, de dejar un buen testimonio. And we see, Paul says, all scripture is given by inspiration of God Versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios and is profitable for doctrine, y útil para enseñar, for reproof, para redarguir, for correction, para corregir, for instruction in righteousness. para instruir en justicia. Brothers and sisters, grace is still available. Hermanos, la gracia aún está disponible. The word of God is still available. La palabra de Dios aún está disponible. If men can retract, God's grace is still there. Si los hombres dan un paso hacia atrás, la palabra de Dios aún está ahí. But we have a Urim and Thummim, which is the scripture. Ahora nosotros tenemos un Urim Tumim, sabemos que son las escrituras. That is how you test those spirits. Así es como podemos probar los espíritus. And they are profitable for doctrine, for reproof.
Dice, porque las escrituras son útiles para enseñar, para redarguir, for correction, para corregir for instruction in righteousness, y para instruir en justicia, that the man of God may be perfect, thoroughly furnished into all good works. a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Brothers, the bride of Christ have been given the very ingredients Hermanos, a la novia de Jesucristo se le han dado los verdaderos ingredientes to be thoroughly furnished. para que puedan ser enteramente preparadas. So we see, brothers, Paul closes the scripture and he says, all scripture is given Aquí podemos ver cómo Pablo cierra este capítulo con esa escritura. by the inspiration of God, Él dijo, toda escritura es inspirada por Dios, is profitable for doctrine, for reproof, for correction, útil para enseñar, para redarguir, para corrección, for instruction in righteousness, para instruir en justicia, the man of God may be complete, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, en inglés dice completo, thoroughly equipped for every good work. enteramente equipado para toda buena obra. So we see, brothers and sisters, as Paul had said in previous scriptures, Y podemos ver, hermanos, cómo Pablo, lo que él dijo en unas escrituras anteriores, in the latter days, él dijo en los últimos días, brothers and sisters, he said in chapter 4 hermanos, él dijo esto en el capítulo 4 of 2 Timothy, de Segunda de Timoteo. but the Spirit speaketh expressly in the latter days, Dijo, pero el Espíritu habla fervientemente que en los últimos días, brothers, there would be certain conditions. y luego él explicó que habría ciertas condiciones, There'll be perilous times, habría tiempos peligrosos last days. en estos últimos días. Brothers and sisters, and then finally he said in verses 8, Y luego finalmente en el versículo 8 él dijo, even as Jannes and Jambres came on the scene. así como Janes y Jambres, ellos se presentaron en la escena. We could quote other people down through time. Y nosotros podemos hablar de otras personas también a través del tiempo. But my brothers and sisters, the question is, Pero la pregunta es, hermanos, when Israel was in Egypt, cuando Israel se encontraba allí en Egipto, where was Jannes and Jambres? ¿dónde se encontraban Janes y Jambres? Brothers, did they ever speak for the nation of Israel? ¿Acaso ellos alguna vez hablaron a favor de la nación de Israel? Where was Korah and Dathan? ¿Dónde estaba Cora y Dotán? Did they ever say, look, Israel has to go free? ¿Acaso una vez ellos se pararon y dijeron, bueno, Israel tiene que ser liberado? No. No. They were just watching. Ellos simplemente estaban observando. When brothers and sisters, they saw the Red Sea open. Cuando ellos vieron el milagro del Mar Muerto que se abrió, Brothers and sisters, Korah and Dathan saw manna falling from heaven. Corán y Dotán también vieron cómo el maná cayó del cielo. They saw the bitter waters turn into sweet waters. Ellos vieron esas aguas amargas volverse en aguas dulces. They said, "You're mine." Y ellos dijeron, oh Dios, This Moses, we can push him in the background. bueno, este Moisés, ya es tiempo de que él tome el asiento trasero. We want to be the leader. Ahora nosotros queremos ser los líderes. As for this man Moses, we Y ahora este hombre Moisés, don't know what the story is. pues no sabemos qué vaya a pasar con él. So likewise, brothers, in this end time, Y de la misma manera, hermanos, en este último tiempo, when God has brought his word to the forefront, ahora que Dios ha traído su palabra, la ha mostrado, la ha traído al frente, and after men like Brother Branham and Brother Jackson and y después de que han venido hombres como el hermano Branham y el hermano Jackson, other men of the faith y otros hombres de la fe, have stood and used the sword of the Spirit ellos se han parado y han usado la palabra, la espada del Espíritu, and been able to help the body of Christ come to the forefront, y ellos fueron capaces de ayudar al cuerpo de Cristo a que pudiese estar al frente. now you see men and women Ahora estamos viendo a hombres y mujeres anointed with a spirit of Jannes and Jambres. que han sido ungidos con el espíritu de Janes y Jambres. Why?
¿Por qué? They want to be in the limelight. Ellos quieren estar allí al frente, que el enfoque esté sobre ellos. They want to be in the forefront. Ellos quieren estar al frente. They want the brothers and sisters just usurp everything. God Ellos quieren ser usados en todo. won't allow it. Y Dios no va a permitir eso. Because, brothers and sisters, God has been shaping and molding men and women's lives Porque Dios ha estado formando, moldeando las vidas de los hombres for many years behind us desde hace muchos años atrás, for the end picture. para que ellos estén allí preparados para el tiempo de la fotografía final. That is why, brothers and sisters, we are thankful to God Por eso es que estamos agradecidos con Dios, that we can understand what God has got in this end time. que podemos entender qué cosas Dios tiene para este último tiempo. There is a spirit of truth and there's a spirit of error. Podemos ver cómo hay un espíritu de verdad y un espíritu de error. And the Holy Ghost will lead you forward and onwards. Y el Espíritu Santo nos guiará hacia adelante. May the Lord bless you this morning. Que el Señor los bendiga esta mañana. Let's pray. Vamos a orar. Heavenly Father, we are a thankful people to Padre Celestial, somos un pueblo agradecido be living at this hour of time. de estar viviendo en este tiempo, Señor. Lord, as we see the conditions in the world Y podemos ver las diferentes condiciones en el mundo and the religious camps y esos diferentes grupos, campamentos religiosos, and in the bride of Christ y aún en la novia de Jesucristo and in the Middle East, y en el Medio Oriente. we realize, dear God, you are shaping the world stage, Señor, nos damos cuenta que tú estás preparando esa gran escena en el mundo Lord, to fulfill what you've contained in your word. para que cumpla lo que tú has declarado en tu palabra. We are a thankful people to be living at this hour. Somos un pueblo agradecido de estar viviendo en esta hora. Lord, I commit the bride of Christ, Yo te encomiendo a ti, la novia de Jesucristo. every saint into your hands. A cada uno de esos santos lo pongo en tus manos. Bless them, guide them, Bendícelos, guíalos, lead them onwards. guíalos hacia adelante. Lord, I pray, dear God, for those that are sick Y Señor, oro por todos aquellos que están enfermos in body, minister to them at this hour of time. en sus cuerpos. Te pido que tú les ministres en esta hora. We ask these mercies in the name of Jesus Christ. Y te pedimos estas misericordias en el nombre del Señor Jesucristo. Amen and amen. Amén y amén. May the Lord bless you this morning. Que el Señor los bendiga esta mañana.